Las risas burlonas de los ricachones atravesaron a María como puñales, mientras sus lágrimas por relámpago caían frente a todos, sin imaginar que la sangre Jiménez Montijo, que corría por sus venas, pronto borraría sus sonrisas para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El elegante salón de subastas del Hotel Imperial en Ciudad de México resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal. Las paredes forradas de madera oscura reflejaban el estatus de los asistentes. Empresarios con relojes de oro, políticos con sonrisas ensayadas y herederos que nunca habían conocido la necesidad. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el inconfundible olor a dinero y privilegio. María Dolores Jiménez se aferraba a su rebozo desgastado mientras observaba nerviosa la entrada principal. Sus manos, curtidas por años de trabajo en el campo, contrastaban con la piel suave y cuidada de las mujeres que la rodeaban. Había cumplido 19 años apenas la semana anterior, aunque su mirada reflejaba una madurez forjada por el dolor y la supervivencia. «¿Se perdió la sirvienta?», susurró una mujer con collar de perlas a su acompañante, lo suficientemente alto para que María pudiera escucharla. María bajó la mirada hacia sus botas desgastadas. El vestido que llevaba había pertenecido a su abuela Consuelo, una prenda tradicional que había remendado la noche anterior para la ocasión. No pertenecía a este lugar, y todos lo sabían. Todos, excepto ella misma, que tenía un propósito claro por el cual había reunido cada peso durante los últimos 3 años. En una esquina del salón, 5 jóvenes con camisas azules idénticas y el emblema del Club Ecuestre de las Lomas bordado en el pecho, observaban a María con diversión apenas contenida. «Miren lo que trajo el viento», comentó Rodrigo Montero, de 25 años, heredero de una fortuna inmobiliaria. «Parece que alguien no entendió que esto no es un mercado de pueblo». Sus amigos rieron mientras levantaban sus copas de champán. Santiago, el más alto del grupo, sacó discretamente su teléfono para fotografiar a la intrusa. «Seguro viene a limpiar después del evento», añadió Federico Álvarez, ajustando su costoso reloj. «O quizás cree que están subastando burros de carga». Nuevas risas. María sentía sus miradas, pero mantenía la vista fija en el catálogo arrugado que sostenía. En la página 7, rodeado con un círculo de tinta barata, estaba el lote 23. Relámpago, pura sangre andaluz, 7 años, excelente linaje, entrenado para doma clásica. El presentador, un hombre delgado con traje impecable, se acercó al micrófono. «Damas y caballeros, bienvenidos a la 30ª subasta anual de caballos finos de la Hacienda Los Álamos. Esta noche tenemos ejemplares excepcionales que harán las delicias de los coleccionistas más exigentes». María cerró los ojos por un momento. Los recuerdos la inundaron. Un establo modesto en la hacienda El Amanecer, el olor a heno fresco, y un potrillo recién nacido de pelaje castaño brillante con una característica mancha blanca en forma de rayo que bajaba desde su frente hasta el hocico. De ahí su nombre, Relámpago. «¿Estás bien?», una voz suave interrumpió sus pensamientos. A su lado se había sentado una mujer mayor, con cabello plateado recogido en un elegante moño. «Sí, señora, gracias», respondió María, sorprendida por la amabilidad inesperada. «Soy doña Mercedes Valencia», se presentó la mujer. «No suelo ver caras nuevas en estas subastas». «María Dolores Jiménez», contestó ella con una pequeña inclinación de cabeza. «Es mi primera vez. ¿Vienes por algún caballo en particular?»,
preguntó doña Mercedes, notando el catálogo marcado. María dudó. Había aprendido a ser cautelosa, pero algo en los ojos de la mujer le inspiraba confianza. Relámpago, el lote 23. Doña Mercedes alzó las cejas, claramente sorprendida. Es uno de los mejores ejemplares de la noche. Su precio inicial es de 500,000 pesos. El corazón de María dio un vuelco. En el bolsillo interior de su vestido llevaba 547,000 pesos. Todos sus ahorros, más lo que había conseguido vendiendo las pocas joyas que su madre le había dejado. «Lo sé», respondió con determinación. La subasta comenzó con caballos de menor valor. María observaba con atención, aprendiendo el ritual. Los números subían vertiginosamente mientras el subastador manejaba las ofertas con la precisión de un director de orquesta. Desde su rincón, Rodrigo y sus amigos seguían observando a María. «Apuesto 5,000 pesos a que sale llorando antes de que termine la noche», dijo Santiago, alzando su copa. «Hecho», respondió Rodrigo con una sonrisa maliciosa. «Yo digo que intentará hacer una oferta ridícula y la echarán». Federico, quien había estado revisando su teléfono, levantó la mirada. «¿Saben qué? Acabo de buscarla. No van a creer esto». Trabajaba en la hacienda El Amanecer, la que quebró hace 3 años, cuando murió don Gustavo. «¿El viejo loco que trataba a sus trabajadores como familia?», preguntó Rodrigo. «El mismo», confirmó Federico. «Parece que esta chica era la consentida del viejo. La tenía cuidando sus caballos desde que era una niña». «¡Qué tierno!», se burló Santiago. Vino a despedirse de sus amigos equinos antes de que los compremos para nuestras colecciones. El grupo estalló en risas nuevamente, atrayendo miradas reprobatorias de algunos asistentes mayores. «Lote 23», anunció finalmente el subastador. «Relámpago, pura sangre andaluz». Un asistente abrió las puertas laterales y el majestuoso animal entró al salón, guiado por un mozo. Su pelaje castaño brillaba bajo las luces y la característica marca blanca en su rostro parecía refulgir. El salón quedó en silencio, impresionado por la belleza del animal. María se llevó una mano a la boca, incapaz de contener la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba al caballo que había criado desde que era un potrillo, el animal que había sido su único consuelo cuando sus padres murieron en aquel terrible accidente de carretera. «Comenzamos la puja con 500,000 pesos», declaró el subastador. «¿Quién da 550,000? Una mano se alzó al otro lado del salón. «550,000 a mi derecha, 600,000. Otra mano. Las cifras comenzaron a subir rápidamente. 650,000, 700,000, 750,000. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María. Relámpago parecía inquieto, como si sintiera la presencia de ella entre la multitud. «Miren, está llorando», susurró Santiago con deleite, apuntando su teléfono hacia María para capturar su rostro desconsolado. «Esto es oro para Instagram». «Patético», comentó Rodrigo, sin molestarse en bajar la voz. «Debería saber cuál es su lugar». El precio seguía subiendo. 800,000, 850,000. El corazón de María se hundía con cada nueva oferta. 900,000 pesos, anunció el subastador. ¿Alguien ofrece 950,000? Silencio. María sentía que el tiempo se detenía. Era ahora o nunca. Con mano temblorosa pero decidida, María Dolores Jiménez levantó su paleta, la número 143, asignada a ella cuando se registró con el dinero justo para el depósito mínimo. 950,000 pesos a la señorita del fondo, dijo el subastador, claramente sorprendido. El salón entero se giró para mirarla. Los murmullos se extendieron como fuego.
Rodrigo y sus amigos se quedaron boquiabiertos, sin poder creer lo que veían. ¿Mil de pesos?, preguntó el subastador, mirando a los compradores habituales. Una nueva oferta surgió desde el frente. 1.150.000. María palideció. Era más de lo que tenía, mucho más. 150.000 pesos a mi izquierda, confirmó el subastador. ¿Tenemos 1.100.000? El silencio que siguió fue roto por las risas apenas contenidas de Rodrigo y sus amigos. Santiago grababa todo con su teléfono, enfocando el rostro destrozado de María. «Esto es mejor que cualquier telenovela», murmuró Federico. «La campesina va a romper en llanto en 3, 2, 1. María respiró hondo. Sentía todas las miradas sobre ella, juzgándola, esperando su derrota. Relámpago resopló y golpeó el suelo con su pezuña, como si percibiera su angustia. «Puedo dar 970.000», dijo María con voz quebrada pero audible. «Es todo lo que tengo». Un murmullo recorrió la sala. Aquello no era como funcionaban las subastas. El subastador aclaró su garganta. «Lo siento, señorita. La oferta debe superar la anterior. Tenemos 1.150.000. ¿Alguien ofrece 1.100.000?» Doña Mercedes observaba a María con expresión compasiva. «Lo siento, pequeña», susurró. 1.100.000, se escuchó una voz desde el frente. Era un hombre corpulento con bigote espeso que María reconoció como don Hernán Ibarra, dueño de varias haciendas ganaderas en Jalisco. 1.150.000. Contraofertó inmediatamente una mujer elegante sentada junto a la entrada. Las lágrimas de María corrían libres mientras veía alejarse su única oportunidad de recuperar a Relámpago. El caballo parecía mirar en su dirección, sus ojos oscuros reflejando un reconocimiento que solo ella podía entender. «¡Mira su cara!», exclamó Santiago, encantado con la situación. «Te dije que lloraría. Me debes 5.000 pesos, Rodrigo». Rodrigo sonrió, sacando su billetera de piel. «Los mejores 5.000 pesos que he gastado. Esta campesina es patética». 1.200.000, ofreció don Hernán. 1.250.000, respondió la mujer de la entrada. El subastador sonrió, complacido con el rumbo que tomaba la puja. 1.250.000 a mi derecha. ¿Alguien da 1.300.000? María se levantó de su asiento, incapaz de soportar más. Su sueño de recuperar a Relámpago se desvanecía con cada nueva oferta. El animal que había sido su compañero, su confidente, aquel que había estado junto a ella cuando enterró a sus padres en el pequeño cementerio de la hacienda, ahora sería propiedad de algún rico que probablemente lo vería como un trofeo más en su colección. «Disculpen», murmuró mientras intentaba salir de la fila de asientos. «¿Ya se va la Cenicienta?», gritó Rodrigo, lo suficientemente alto para que todos en la sala lo escucharan. «La carroza se convierte en calabaza a medianoche». Sus amigos estallaron en carcajadas. Varias personas en la sala se unieron a las risas, mientras otras observaban con incomodidad la crueldad descarada. María se detuvo en seco. Algo en su interior, tal vez el orgullo heredado de su padre o la dignidad que su madre siempre le había inculcado, la hizo girar hacia Rodrigo. «Relámpago no es solo un caballo», dijo con voz clara que resonó en la sala repentinamente silenciosa. «Yo lo crié desde que nació. Mi padre murió en sus brazos cuando el tractor volcó en la hacienda. Mi madre falleció 6 meses después por el dolor de haberlo perdido. Relámpago ha sido mi única familia desde entonces». La sala quedó en completo silencio. Incluso el subastador parecía sin palabras. «Lo alimenté con biberón cuando su madre murió durante el parto», continuó María, las lágrimas ahora contenidas por una fuerza interior que parecía haberla poseído. «Le enseñé cada paso, cada movimiento.
Dormí en su establo durante 3 inviernos cuando enfermó de neumonía y los veterinarios lo habían dado por perdido. Relámpago relinchó, como confirmando sus palabras. El mozo que lo sujetaba parecía tener dificultades para mantenerlo quieto. Cuando la hacienda quebró y don Gustavo murió, los acreedores se llevaron todo, incluido Relámpago. He trabajado cada día durante 3 años para reunir el dinero que creí que sería suficiente. Su mirada se posó directamente en Rodrigo y sus amigos. Ustedes pueden reírse, pueden burlarse de mi ropa, de mis manos callosas, de mis lágrimas, pero jamás entenderán lo que significa amar algo más que a uno mismo. Jamás comprenderán el valor de lo que no puede comprarse. Doña Mercedes se había puesto de pie junto a ella, apoyando una mano en su hombro. «Así que sí, me voy», concluyó María, «pero no por vergüenza. Me voy porque no puedo soportar ver cómo se llevan al único ser que me ha mantenido viva estos años». Con la cabeza alta, María comenzó a caminar hacia la salida. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. 1.300.000, dijo de pronto doña Mercedes, alzando su paleta. 1.350.000, contraofertó don Hernán, tras un momento de duda. María se detuvo junto a la puerta, girándose para mirar una última vez a Relámpago. 1.400.000, dijo la mujer de la entrada. 1.500.000, declaró una voz nueva. Todos se giraron para ver quién había hecho la oferta tan contundente. Un hombre mayor, de aspecto distinguido, se había puesto de pie en la última fila. María lo reconoció al instante. Don Alfonso Valencia, uno de los abogados más reconocidos de México. 1.500.000 pesos, repitió el subastador, visiblemente impresionado. ¿Alguien ofrece más? Silencio. Don Hernán negó con la cabeza. La mujer de la entrada parecía reconsiderar. 1.500.000 a la 1, a las 2. 1.600.000, dijo una voz firme desde la entrada. Un hombre de unos 60 años, vestido con un traje impecable, había entrado en la sala. Su presencia imponente hizo que varios asistentes se incorporaran en señal de respeto. «Don Sebastián», murmuró alguien cerca de María. El hombre avanzó por el pasillo central con paso firme. 1.600.000 pesos por Relámpago, repitió, a nombre de mi sobrina, María Dolores. Los murmullos se extendieron como fuego por la sala. María sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Su tío Sebastián? Hacía más de 10 años que no lo veía, desde que se había peleado con su padre y cortado relación con la familia. Rodrigo y sus amigos observaban confundidos. La sonrisa burlona había desaparecido de sus rostros. «¿Quién demonios es ese?», susurró Santiago. Federico, pálido como un fantasma, respondió: «Don Sebastián Jiménez Montijo, el dueño de Banco Peninsular y accionista mayoritario de Petróleos Nacionales». «¿Qué tiene que ver con la campesina?», preguntó Rodrigo, su voz perdiendo toda arrogancia. «Creo», dijo Federico, tragando saliva, «que acaba de llamarla sobrina». El salón de subastas quedó sumido en un silencio absoluto. Don Sebastián Jiménez Montijo avanzó con paso firme hasta colocarse junto a María, quien lo miraba con los ojos desorbitados por la sorpresa. «Tío Sebastián», susurró ella, tan bajo que solo él pudo escucharlo. Don Sebastián puso una mano sobre el hombro de su sobrina con un gesto de afecto que contrastaba con su apariencia severa. Sus ojos, del mismo tono café oscuro que los de María, recorrieron la sala con autoridad. 1.600.000 pesos, repitió el subastador, recuperando la compostura. ¿Alguien ofrece más por Relámpago? Don Hernán negó con la cabeza, retirándose discretamente de la puja. La mujer elegante de la entrada cerró su catálogo, reconociendo su derrota.
1.600.000 a la 1, a las 2 y vendido al señor Jiménez Montijo. El golpe del martillo resonó en la sala. Relámpago relinchó con fuerza, como si comprendiera lo que acababa de suceder. El mozo tuvo que hacer un esfuerzo para mantenerlo controlado. Desde su rincón, Rodrigo y sus amigos observaban la escena con expresiones que oscilaban entre la confusión y el horror. «Estamos jodidos», murmuró Santiago, guardando apresuradamente su teléfono. «Completamente jodidos». «No puede ser la sobrina de Jiménez Montijo», insistió Rodrigo, aunque su voz había perdido toda la arrogancia anterior. «Mírala, es una campesina». Federico, quien parecía el más afectado del grupo, sacudió la cabeza. «Mi padre hace negocios con él. Dicen que nunca olvida una ofensa». «Nunca. ¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Santiago, la preocupación visible en su rostro. «Todo lo que dijimos, lo que hicimos, están grabados en mi teléfono». «Borra todo», ordenó Rodrigo, «y ni una palabra de esto a nadie». Mientras tanto, don Sebastián había tomado a María por el brazo y la guiaba hacia la zona de pagos y documentación, donde se formalizaría la compra de Relámpago. Los asistentes se apartaban a su paso, algunos inclinando la cabeza en señal de respeto, otros simplemente observando con curiosidad mal disimulada. «Tío, no entiendo», dijo María cuando estuvieron algo apartados. «¿Cómo supiste que estaría aquí? Hace más de 10 años que no nos vemos». Don Sebastián la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «He seguido tus pasos desde lejos, María Dolores. Supe de la muerte de tu padre, mi hermano, y de tu madre poco después. Quise acercarme entonces, pero la pelea con papá», completó ella. «Él siempre dijo que jamás volverían a hablarse. Gustavo era tan testarudo como yo», respondió don Sebastián con una sonrisa melancólica. «Prefirió trabajar la tierra con sus manos que aceptar un lugar en mis empresas. Y yo fui demasiado orgulloso para entender su decisión». Mientras hablaban, doña Mercedes se acercó a ellos con paso elegante. «Sebastián, no esperaba verte aquí esta noche». «Mercedes», saludó él con una leve inclinación de cabeza. «Veo que ya conoces a mi sobrina». «No sabía que era tu sobrina», respondió ella, mirando a María con renovado interés. «Pero debo decir que su discurso me conmovió profundamente». María se sonrojó. La adrenalina del momento comenzaba a disiparse, y ahora sentía vergüenza por haberse expuesto de esa manera ante todos. «Lo siento, perdí el control», murmuró. «Al contrario», dijo doña Mercedes, «mostraste más dignidad en esos minutos que la mayoría de los presentes en toda su vida». El sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. Rodrigo y sus amigos intentaban escabullirse hacia la salida, evitando pasar cerca de ellos. Sin embargo, don Sebastián levantó la vista justo a tiempo para verlos. «Disculpen un momento», dijo, y antes de que María pudiera detenerlo, se dirigió con paso decidido hacia el grupo de jóvenes. «Señor Montero», llamó con voz firme. Rodrigo se detuvo en seco, su rostro perdiendo todo color. Sus amigos parecían querer desaparecer. «Don Sebastián», respondió Rodrigo, forzando una sonrisa. «Qué sorpresa verlo aquí». «¿Conoce a mi sobrina?», preguntó don Sebastián directamente, señalando hacia María. «Nosotros nos acabamos de conocer», tartamudeó Rodrigo. «Una joven encantadora». «Curioso», respondió don Sebastián. «Me pareció escuchar comentarios muy diferentes hace unos minutos». Santiago, incapaz de mantener la compostura, dio un paso al frente. «Señor Jiménez, fue un malentendido. No sabíamos quién era ella». «Le aseguro que... ¿Y eso habría cambiado algo?», interrumpió don Sebastián, su voz calmada pero cargada de autoridad.
El valor de una persona depende de su apellido o cuenta bancaria. Ninguno de los jóvenes supo qué responder. El silencio incómodo se extendió varios segundos. Mi sobrina ha pasado por más dificultades en sus 19 años que ustedes en toda su vida privilegiada, continuó don Sebastián. Sin embargo, conserva algo que ustedes parecen haber perdido en sus mansiones y clubes exclusivos: humanidad. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostener la de don Sebastián. Mi padre es socio de sus empresas, murmuró como último recurso. Corrigió don Sebastián. Hablaré con él mañana mismo. Estoy seguro de que estará tan decepcionado de su comportamiento como yo. Con esas palabras, don Sebastián dio media vuelta y regresó junto a María y doña Mercedes, dejando a los jóvenes petrificados en su lugar. ¿Qué les dijiste?, preguntó María cuando su tío volvió. Nada que no necesitaran escuchar, respondió él simplemente. Ahora, ¿qué te parece si vamos a saludar a Relámpago? Legalmente ya es tuyo de nuevo. Los ojos de María se llenaron nuevamente de lágrimas, pero esta vez de alegría. No sé cómo agradecerte, tío. Te devolveré cada peso, te lo prometo. Don Sebastián negó con la cabeza. No es un préstamo, María Dolores, es un regalo. Además, técnicamente es parte de la herencia que te corresponde como hija de mi hermano. ¿Herencia? María lo miró confundida. Hay mucho de lo que tenemos que hablar, respondió don Sebastián. Pero primero, ve con tu caballo. Te está esperando. María no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Atravesó la sala hacia el área donde mantenían a Relámpago. El animal, al verla acercarse, comenzó a relinchar y a mover la cabeza con excitación, reconociéndola inmediatamente. «Relámpago», susurró María, acercando su mano al hocico del caballo. Por fin juntos de nuevo. El animal resopló suavemente, apoyando su cabeza contra el pecho de María en un gesto que parecía un abrazo. Las personas alrededor observaban la escena, muchos con sonrisas conmovidas. «Es extraordinario cómo te reconoce», comentó doña Mercedes, quien se había acercado junto con don Sebastián. «Nunca olvidamos a quienes nos han amado de verdad», respondió don Sebastián, observando con orgullo a su sobrina. La noche caía sobre Ciudad de México cuando el lujoso Mercedes de don Sebastián se detuvo frente a un restaurante exclusivo en Polanco. Un mozo se apresuró a abrir la puerta mientras María observaba el elegante establecimiento con aprensión. Relámpago había sido trasladado a unos establos privados pertenecientes a don Sebastián, donde recibiría los mejores cuidados hasta que decidieran su destino definitivo. «Que no estoy vestida para un lugar así», susurró María, aferrándose a su rebozo desgastado. Don Sebastián le ofreció su brazo. «Eres una Jiménez Montijo. Podrías entrar en pijama y te tratarían como a una reina». María dudó antes de tomar el brazo de su tío. En pocas horas, su vida había dado un vuelco tan drástico que apenas podía procesarlo. Hacía solo unas horas era María Dolores, la huérfana que trabajaba como peón en la hacienda Las Palomas, ahorrando cada peso para recuperar a su querido Relámpago. Ahora, de repente, era la sobrina de uno de los hombres más poderosos de México. Al entrar al restaurante, el maître los reconoció inmediatamente. «Don Sebastián, qué honor tenerlo con nosotros». Su mesa habitual está lista. Los condujo a través del salón principal, donde comensales elegantemente vestidos disfrutaban de cenas que costaban más de lo que María ganaba en un mes. Notó las miradas de curiosidad que le dirigían, algunas disimuladas, otras descaradamente inquisitivas. «Ignóralos», dijo don Sebastián en voz baja.
La mayoría de ellos estaban en bancarrota hace 5 años, hasta que mis bancos refinanciaron sus deudas. Llegaron a una mesa apartada, en un pequeño reservado que ofrecía privacidad. Un camarero apareció inmediatamente para entregarles las cartas y servir agua en finas copas de cristal. «Tío», comenzó María una vez que estuvieron solos, «hay tanto que no entiendo. ¿Por qué apareces ahora? ¿Por qué no te acercaste cuando murieron mis padres?» «Te necesité entonces». Don Sebastián dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. «El orgullo es el peor enemigo de la familia, María Dolores», respondió finalmente. «Tu padre y yo tuvimos una disputa terrible cuando decidió abandonar los negocios familiares para casarse con tu madre y dedicarse a la tierra». «Eso lo sé», dijo María. «Papá decía que el dinero te había cambiado, que ya no eras el hermano con el que creció». Don Sebastián sonrió con tristeza. «Y tenía razón en parte. Me obsesioné con los negocios, con el poder, con ser más que nuestro padre. Pero Gustavo, él siempre fue más sabio que yo. Eligió la felicidad sobre la ambición». El camarero regresó para tomar su orden. Don Sebastián pidió por ambos, familiarizado con el menú. María se sentía fuera de lugar, pero al mismo tiempo había algo extrañamente familiar en su tío, gestos y expresiones que le recordaban a su padre. «Cuando me enteré de la muerte de Gustavo», continuó don Sebastián una vez que el camarero se retiró, «quise acercarme a ti inmediatamente. Pero los abogados me informaron que en su testamento tu padre había sido muy claro. No quería que yo tuviera ninguna influencia en tu crianza». María frunció el ceño, sorprendida. «¿Papá dejó un testamento?» «Nunca supe de ningún testamento. Cuando murió, los acreedores se llevaron todo, la hacienda, el ganado, los caballos. Incluso las joyas de mamá tuve que venderlas para sobrevivir». «Ese es otro asunto que debemos aclarar», dijo don Sebastián, un destello de ira cruzando su mirada habitualmente serena. «La hacienda El Amanecer estaba libre de deudas. Yo mismo me aseguré de ello anónimamente, por supuesto. No podía acercarme a Gustavo directamente, pero nunca dejaría que mi hermano perdiera la tierra que tanto amaba». «No entiendo», murmuró María, confundida. «Si la hacienda no tenía deudas, ¿por qué aparecieron esos acreedores después de la muerte de papá?» «Fraude», respondió don Sebastián simplemente. «Alguien falsificó documentos, préstamos, hipotecas. Para cuando me enteré, ya habían liquidado casi todas las propiedades. He estado investigando durante 3 años, pero quien lo hizo cubrió muy bien sus huellas». El camarero llegó con la comida, platos elaborados que María apenas reconoció. Comió mecánicamente, su mente procesando toda esta nueva información. «¿Y qué hay del testamento de papá?», preguntó finalmente. «¿Realmente especificaba que no querías que tuvieras contacto conmigo?» Don Sebastián extrajo de su chaqueta un sobre doblado y se lo entregó a María. «Lee tú misma la cláusula quinta». María abrió el sobre con manos temblorosas. El documento estaba amarillento, con el sello notarial claramente visible en la esquina. Buscó la cláusula mencionada y comenzó a leer en voz baja. «En caso de mi fallecimiento, prohíbo expresamente que mi hermano, Sebastián Jiménez Montijo, tenga cualquier tipo de custodia o influencia sobre mi hija, María Dolores. Su ambición desmedida y sus métodos cuestionables en los negocios representan valores contrarios a los que mi esposa y yo deseamos inculcar en nuestra hija». Las palabras se volvieron borrosas mientras los ojos de María se llenaban de lágrimas. Era la letra de su padre, su firma al final de la página, pero había algo extraño en el documento.
algo que no encajaba con el padre amoroso que ella recordaba. «Esto no suena como papá», dijo finalmente, devolviendo el documento a su tío. Él era firme, pero nunca cruel, y aunque estuvieran peleados, siempre hablaba de ti con respeto. Decía que eras el más inteligente de la familia, solo que habías tomado un camino diferente. Don Sebastián pareció sorprendido. «¿Eso decía de mí?». María asintió. «Incluso guardaba recortes de periódicos sobre tus logros empresariales. Los escondía en su escritorio, pero yo los encontré una vez cuando buscaba sellos». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de don Sebastián. «Gustavo, viejo testarudo», murmuró con afecto. Parece que ambos éramos demasiado orgullosos para dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Y mi madre también estaba distanciada de ti? Al contrario, respondió don Sebastián. Isabel intentó reconciliarnos muchas veces. Incluso venía a verme en secreto trayendo fotos tuyas. La última vez fue apenas una semana antes de... Su voz se quebró levemente. Antes del accidente del tractor. Entonces, ¿me conocías? ¿Sabías cómo era yo? Don Sebastián sacó su billetera y extrajo una fotografía desgastada por el tiempo. Se la entregó a María, quien la observó atónita. En ella aparecía una versión más joven de sí misma, de unos 5 o 6 años, montando un pony en lo que reconoció como los pastizales de El Amanecer. «Tu madre me enviaba fotos cada año en tu cumpleaños», explicó. «Tengo un álbum completo en casa». María devolvió la fotografía, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Tantos años creyendo que estaba completamente sola en el mundo, cuando en realidad tenía un tío que la seguía desde lejos. «¿Por qué no te acercaste después de la muerte de mamá? El testamento de papá ya no importaba entonces». «Intenté encontrarte», respondió don Sebastián, «pero habías desaparecido. Los administradores de la hacienda dijeron que te habías marchado una noche sin decir a dónde ibas. Contraté investigadores privados, pero tú siempre fuiste escurridiza». María sonrió levemente ante esto último. Era cierto. Después de perder a sus padres y la hacienda, había cambiado constantemente de trabajo y lugar de residencia, aceptando cualquier empleo en ranchos y haciendas que le permitiera ahorrar para recuperar a relámpago. «Te encontré hace 6 meses», continuó don Sebastián, «trabajando en la hacienda Las Palomas, durmiendo en un cuarto de servicio y ahorrando cada peso de tu salario. Quise acercarme entonces, pero decidí observarte primero, entender en qué tipo de mujer te habías convertido». «¿Y qué viste?», preguntó María, genuinamente curiosa. Don Sebastián la miró con orgullo brillando en sus ojos. «Vi a Gustavo e Isabel en ti. Su determinación, su dignidad, su capacidad de amar profundamente. Te vi trabajar más duro que nadie, sin quejas, sin buscar atajos. Y entonces supe que, a pesar de mi ausencia, habías crecido exactamente como tus padres hubieran querido». Un nudo se formó en la garganta de María. Durante años había sentido que luchaba sola contra el mundo, y descubrir que alguien la observaba, que alguien se preocupaba por ella, despertaba emociones que había mantenido enterradas durante mucho tiempo. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «Ahora», respondió don Sebastián, mientras el camarero servía café, «depende de ti, María Dolores. Puedo ofrecerte un lugar en mi casa, acceso a la educación que mereces y, por supuesto, tu legítima herencia como hija de Gustavo Jiménez Montijo». María revolvió su café lentamente, observando cómo el líquido oscuro formaba pequeños remolinos en la taza de porcelana fina.
La oferta de su tío era más de lo que jamás había soñado, pero algo en su interior le impedía aceptar de inmediato. ¿Y si quiero seguir siendo quien soy?, preguntó finalmente. La chica de campo que trabaja con sus manos, que conoce los ciclos de la luna y sabe cuándo sembrar el maíz. Don Sebastián la observó con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eres más parecida a tu padre de lo que imaginaba», dijo con una sonrisa nostálgica. Gustavo también rechazó la vida fácil que le ofrecí. «No es que no agradezca tu oferta», aclaró María rápidamente. «Es solo que no sé quién sería yo vestida con ropa cara y asistiendo a fiestas de sociedad. Toda mi vida ha sido el campo, los animales, el trabajo duro». «Y puede seguir siéndolo», respondió don Sebastián, inclinándose ligeramente hacia ella. «No te estoy pidiendo que te conviertas en alguien diferente, María Dolores. Solo te ofrezco las oportunidades que te fueron arrebatadas injustamente». Antes de que María pudiera responder, una figura imponente se acercó a su mesa. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano perfectamente peinado y un traje que gritaba poder y dinero. «Sebastián, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo el hombre, aunque su tono sugería que no había nada casual en su aparición. Don Sebastián se tensó visiblemente. Se levantó para estrechar la mano del recién llegado, aunque el gesto parecía más una obligación que un saludo genuino. «Francisco», respondió con frialdad, «no sabía que frecuentabas la Valenciana». «Oh, últimamente vengo seguido», respondió Francisco, su mirada desviándose hacia María con evidente curiosidad. «El chef ha mejorado considerablemente desde que cambió de dueños». Don Sebastián pareció entender algo implícito en esas palabras que María no captó. «María Dolores», dijo su tío, «te presento a Francisco Vega, presidente del Grupo Financiero Continental». «Un placer, señorita», dijo Francisco, tomando la mano de María y besándola con una cortesía que, de alguna manera, la hizo sentir incómoda. «¿Jiménez?» «Mi sobrina», confirmó don Sebastián. «Hija de mi hermano Gustavo». Un brillo extraño apareció en los ojos de Francisco. «¿Gustavo Jiménez? ¿El dueño de la hacienda El Amanecer?». María asintió, sorprendida de que este hombre conociera a su padre. «Una verdadera tragedia lo que ocurrió con esa propiedad», continuó Francisco, sin dejar de mirarla fijamente. «Una de las mejores haciendas del estado, reducida a casi nada por la mala administración». «La hacienda no quebró por mala administración», respondió María con firmeza, ignorando la mirada de advertencia de su tío. «Mi padre era un excelente administrador. Fue después de su muerte cuando aparecieron supuestas deudas que nadie conocía». Francisco alzó las cejas, fingiendo sorpresa. «¿De verdad? ¡Qué extraño!». Los registros bancarios mostraban préstamos considerables, préstamos falsificados, intervino don Sebastián con voz cortante. «Como sabes bien, Francisco, estamos investigando ese asunto». Un silencio tenso se instaló entre ellos. María tuvo la clara sensación de estar presenciando algo más que una simple conversación entre viejos conocidos. Había una historia allí, un conflicto que podía palparse en el aire. Por supuesto», dijo finalmente Francisco, haciendo un gesto conciliador. «Espero que encuentren respuestas. La justicia debe prevalecer siempre, ¿no es así?». Se giró nuevamente hacia María, observándola con renovado interés. «Debo decir, señorita Jiménez, que tiene los ojos de su madre. Isabel era una mujer extraordinaria». «¿Conoció a mi madre?», preguntó María, incapaz de ocultar su sorpresa. «Oh, sí», respondió Francisco con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Éramos buenos amigos antes de que conociera a tu padre.
Por supuesto. Don Sebastián se aclaró la garganta, claramente incómodo. Si nos disculpas, Francisco, estábamos en medio de una cena familiar. Por supuesto, no quiero interrumpir, respondió Francisco, retrocediendo con elegancia estudiada. Un placer conocerte, María Dolores. Estoy seguro de que nos veremos nuevamente, ahora que has regresado al mundo al que perteneces. Con una leve inclinación de cabeza, se alejó hacia su propia mesa, donde varios hombres de aspecto importante lo esperaban. No confío en él, dijo María inmediatamente, sorprendida por la intensidad de su propia reacción. Don Sebastián la miró con aprobación. Tienes buenos instintos. Francisco Vega es un hombre peligroso, con más poder del que aparenta, y creo que sabe más sobre lo ocurrido con la hacienda de tu padre de lo que está dispuesto a admitir. ¿Crees que él... No tengo pruebas aún?, interrumpió don Sebastián. Solo sospechas. Francisco y tu padre tuvieron sus diferencias en el pasado, y el Grupo Continental adquirió parte de las tierras de El Amanecer después de la liquidación. María sintió que un peso se instalaba en su pecho. La idea de que la ruina de su familia pudiera haber sido orquestada deliberadamente y no solo un cruel giro del destino, habría heridas que creía cicatrizadas. ¿Por qué haría algo así?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué podría ganar destruyendo nuestra hacienda? Don Sebastián suspiró profundamente. Las razones de Francisco rara vez son simples: poder, venganza, dinero, quizás una combinación de todo ello. Lo que sí sé es que no debemos subestimarlo. Después de pagar la cuenta, salieron del restaurante en silencio. La noche había refrescado y María se envolvió en su rebozo, pensativa. El chofer esperaba junto al Mercedes, atento a la aparición de su patrón. «Tío», dijo María finalmente, mientras el vehículo se deslizaba por las calles iluminadas de la ciudad, «he tomado una decisión». Don Sebastián la miró expectante. «Acepto tu oferta, pero con una condición», continuó ella con determinación. «Quiero recuperar el amanecer, no solo por mí, sino por la memoria de mis padres. Esa tierra era el sueño de papá, su legado». Una sonrisa orgullosa se dibujó en el rostro de don Sebastián. «Sabía que dirías eso, y te ayudaré con una condición también». «¿Cuál?». «Que me permitas prepararte. Necesitarás educación, conocimientos financieros, herramientas para moverte en el mundo donde tendrás que luchar. Francisco Vega y sus aliados no juegan limpio, y el campo de batalla no será el que conoces». María extendió su mano. Trato hecho. Don Sebastián estrechó la mano de su sobrina, sellando un pacto que cambiaría el destino de ambos. El Mercedes se detuvo frente a un impresionante edificio de apartamentos en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó María. «Este es mi hogar», respondió don Sebastián. «Y ahora también el tuyo, si así lo deseas». Mientras subían en el ascensor privado, María no pudo evitar pensar en el humilde cuarto de servicio que había dejado esa mañana en la hacienda Las Palomas. Un espacio tan pequeño que apenas cabía su catre y un baúl con sus escasas pertenencias. ¿Cómo sería vivir en un lugar como este, donde probablemente tendría más espacio del que sabría qué hacer con él? El ascensor se abrió directamente en un vestíbulo elegante. Una mujer mayor con uniforme de ama de llaves los recibió con una sonrisa cálida. «Don Sebastián, bienvenido», dijo, para luego dirigir su mirada a María. «Y usted debe ser la señorita María Dolores. Es un honor conocerla finalmente». «¿Finalmente?», preguntó María, confundida. «Doña Carmen sabe todo sobre ti», explicó don Sebastián. «Ha estado preparando tu habitación durante semanas, esperando el momento en que te encontrara». «Pero,
¿Cómo sabías que aceptaría venir? Don Sebastián sonrió enigmáticamente. No lo sabía, pero esperaba que el destino finalmente arreglara lo que el orgullo rompió hace tantos años. Los primeros rayos del sol entraban por los ventanales del lujoso apartamento cuando María abrió los ojos, momentáneamente desorientada por el techo alto y las sábanas de seda que la cubrían. Durante un segundo, su mente buscó el familiar sonido del gallo anunciando el amanecer, el olor a tierra húmeda, las voces de los peones preparándose para la jornada. Se incorporó lentamente, observando la habitación que ahora era suya, más grande que la casa entera donde había vivido los últimos años, decorada con un gusto exquisito en tonos tierra y azul pálido. Doña Carmen había mencionado anoche que don Sebastián había elegido personalmente cada detalle, intentando crear un espacio que fuera elegante, pero que también le recordara a María sus raíces. Junto a la ventana, sobre una mesa de madera tallada, descansaba un jarrón con flores frescas del campo, amapolas, girasoles y margaritas silvestres, tan distintas de las orquídeas y rosas que adornaban el resto del apartamento. El sonido de una notificación la sacó de sus pensamientos. Sobre la mesita de noche descansaba un teléfono último modelo que su tío le había entregado la noche anterior. «Buenos días, María Dolores», decía el mensaje de don Sebastián. «Espero hayas descansado. El desayuno se sirve a las 8:00. Después iremos a ver a Relámpago. He dejado algunos obsequios en tu vestidor. S. J. M». María se levantó y se dirigió hacia lo que pensaba era un armario, solo para descubrir una habitación completa dedicada a la ropa. Varios conjuntos nuevos colgaban ordenadamente, desde jeans y blusas casuales hasta vestidos elegantes. En un rincón descansaban sus viejas botas de trabajo junto a varios pares de zapatos nuevos. La imagen resultaba casi cómica, el contraste entre su vida anterior y la que ahora se abría ante ella. Escogió lo más sencillo que encontró, unos jeans, una blusa blanca y una chaqueta ligera, y se dirigió al comedor, donde don Sebastián ya la esperaba leyendo el periódico. «Buenos días», saludó ella tímidamente. Don Sebastián levantó la vista y sonrió. «Buenos días, María Dolores. ¿Dormiste bien?» «Como nunca», admitió ella, tomando asiento. «Aunque extrañé el canto del gallo. Puedo conseguir uno, si lo deseas», respondió su tío con un destello de humor en los ojos. Aunque los vecinos podrían presentar una demanda, María rió, sintiendo que la tensión que había acumulado durante años comenzaba a disolverse lentamente. Doña Carmen apareció con una bandeja de frutas frescas, pan recién horneado y huevos rancheros que, para sorpresa de María, olían exactamente como los que preparaba su madre. «Receta de Isabel», explicó don Sebastián, notando su expresión. «Tu madre le enseñó a Carmen durante una de sus visitas». El desayuno transcurrió entre conversaciones ligeras, con don Sebastián poniéndola al día sobre los arreglos para Relámpago y explicándole el plan para las próximas semanas. «He contactado con los mejores profesores particulares de la ciudad», comentó mientras terminaban el café. «Historia, matemáticas financieras, derecho básico, etiqueta social». «¿Etiqueta social?», interrumpió María con una mueca. «No subestimes el poder de saber qué tenedor usar en una cena de negocios», respondió don Sebastián con seriedad. «Las batallas más importantes a veces se ganan en un comedor, no en una sala de juntas». María asintió, recordando la sensación de inferioridad que había experimentado el día anterior en el restaurante. «¿Y Relámpago?»,
preguntó, cambiando de tema. Está instalado en los establos de mi hacienda en Cuernavaca, respondió don Sebastián. A 1 hora de aquí. De hecho, nos esperan allí esta mañana. Los ojos de María se iluminaron. ¿Podemos ir ahora mismo? Media hora después, viajaban en el Mercedes por la carretera que salía de la ciudad. El paisaje urbano fue dando paso gradualmente a colinas verdes y campos de cultivo, un entorno que resultaba más familiar y reconfortante para María. ¿Cómo es tu hacienda?, preguntó, observando por la ventanilla. Pequeña, comparada con el amanecer, respondió don Sebastián. 15 hectáreas, principalmente dedicadas a la cría de caballos de exhibición. La compré hace 10 años como una especie de refugio de la ciudad. Tú también necesitabas escapar del mundo de los negocios. María lo miró con curiosidad. Don Sebastián sonrió con melancolía. Más de lo que imaginas. Hay días en que envidio la decisión que tomó tu padre. Elegir una vida sencilla, honesta, conectada con la tierra. Pero has logrado tanto, observó María. Empresas, bancos, influencia. ¿Y sabes qué es lo irónico?, respondió su tío, que empecé todo eso para demostrarle a Gustavo que había elegido el camino correcto, para probarle que el dinero y el poder eran más importantes que sembrar maíz y criar caballos. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. Vi al final, creo que él fue quien tenía razón. El resto del viaje transcurrió en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, el auto giró en un camino de terracería que llevaba hacia una entrada elegante con el nombre Hacienda Los Encinos, grabado en un arco de piedra. Al atravesar los portones, María quedó maravillada. Aunque don Sebastián había descrito la propiedad como pequeña, para ella resultaba impresionante. Una casa principal de estilo colonial, establos amplios y modernos, pastizales perfectamente mantenidos, donde varios caballos pura sangre pastaban tranquilamente. Apenas el auto se detuvo frente a la casa, María bajó apresuradamente, ansiosa por ver a Relámpago. Un hombre mayor con ropa de trabajo se acercó a saludarlos. Don Sebastián, bienvenido, dijo, inclinando levemente la cabeza. El nuevo caballo está instalado en el establo principal, como ordenó. Gracias, Joaquín, respondió don Sebastián. Te presento a mi sobrina, María Dolores Jiménez. El caballo le pertenece y ella se encargará de su cuidado. Joaquín miró a María con curiosidad, notando sus manos callosas y su postura que revelaba familiaridad con la vida rural, a pesar de su ropa nueva. Un placer, señorita, dijo, ofreciéndole una mano trabajadora que María estrechó con firmeza. El andaluz es magnífico. Pocas veces he visto un ejemplar así. ¿Puedo verlo ahora?, preguntó María, apenas conteniendo su impaciencia. Joaquín asintió y los guió hacia los establos. Al entrar, el familiar olor a heno fresco, cuero y caballos inundó a María con una sensación de hogar que no había experimentado desde la pérdida del amanecer. Relámpago ocupaba el último compartimento, espacioso y limpio, equipado con todo lo necesario para el bienestar del animal. Al verla, el caballo relinchó suavemente y se acercó a la puerta del establo. María extendió su mano para acariciar su hocico, sintiendo cómo la emoción formaba un nudo en su garganta. «Hola, viejo amigo», susurró. «¿Me extrañaste tanto como yo a ti?», Relámpago resopló, como si contestara afirmativamente, y empujó su cabeza contra el hombro de María en un gesto familiar. «Los dejaré solos», dijo don Sebastián con una sonrisa comprensiva. «Joaquín puede mostrarte todo lo que necesites saber sobre las instalaciones». María asintió,
agradecida por la sensibilidad de su tío. Cuando quedó a solas con el capataz, comenzó a bombardearlo con preguntas sobre los horarios de alimentación, el veterinario, los espacios para ejercitar a los caballos y 1000 detalles más que revelaban su conocimiento profundo sobre el cuidado equino. Joaquín, inicialmente reservado, pronto se encontró respondiendo con entusiasmo, impresionado por la experiencia práctica de la joven. «Usted no es como las otras sobrinas de hacendados que he conocido», comentó finalmente mientras caminaban por los pastizales. «Habla como alguien que ha vivido esto, no como quien lo ha leído en libros». «Crecí en la hacienda El Amanecer», respondió María, observando cómo Relámpago galopaba libremente por primera vez en años. «Mi padre me enseñó todo sobre la tierra y los animales. Decía que no podías dirigir algo que no conocías íntimamente. Un hombre sabio, su padre», asintió Joaquín. «Raro en estos tiempos, donde los dueños apenas visitan sus propiedades». La mañana pasó rápidamente mientras María se familiarizaba con la hacienda. Para el mediodía, había recorrido cada rincón de los establos, conocido a cada trabajador y ganado el respeto inicial de todos ellos con sus conocimientos y su trato sencillo, tan distinto de lo que esperaban de la sobrina del patrón. Durante el almuerzo, servido en la terraza de la casa principal, don Sebastián observaba a su sobrina con evidente orgullo. «Parece que has conquistado a mi personal en tiempo récord», comentó. Joaquín no suele aceptar sugerencias de nadie, y esta mañana lo vi tomando notas mientras le explicabas algo sobre los bebederos. María se sonrojó ligeramente. Solo le comentaba un sistema que papá implementó en El Amanecer para prevenir que el agua se estanque. «Precisamente por eso te respetan», respondió don Sebastián. «No eres una heredera caprichosa jugando a ser ranchera. Sabes de lo que hablas». «Extrañaba esto», admitió María, contemplando los campos verdes que se extendían hasta las montañas en el horizonte. «La conexión con la tierra, con los animales, la ciudad me asfixia un poco». «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras», ofreció su tío. «De hecho, había pensado que podrías supervisar la hacienda. Joaquín es excelente, pero está envejeciendo y necesita apoyo». Los ojos de María se iluminaron. «¿Lo dices en serio?» «Completamente. Necesitarás dividir tu tiempo entre aquí y la ciudad para tus clases, pero creo que sería beneficioso para todos». María sintió que una pieza más encajaba en el rompecabezas de su nueva vida. La idea de estar vinculada a una hacienda nuevamente, de tener un propósito más allá de las lecciones de etiqueta y las matemáticas financieras, la llenó de renovada energía. «Acepto», dijo con firmeza. «Te prometo que no te decepcionaré». Don Sebastián asintió, satisfecho. «Nunca lo dudé. Tienes la misma determinación que caracterizaba a Gustavo. Cuando se proponía algo, no existía obstáculo que pudiera detenerlo. Excepto la muerte», murmuró María, su expresión ensombreciéndose momentáneamente. Don Sebastián la miró con intensidad. «¿Alguna vez te preguntaste si realmente fue un accidente?» La pregunta de don Sebastián quedó suspendida en el aire como una nube oscura anunciando tormenta. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies, una sensación vertiginosa que la transportó instantáneamente a aquel terrible día. El tractor volcado en la pendiente norte de El Amanecer, su padre atrapado bajo el peso de la máquina, la sangre empapando la tierra que tanto amaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «El tractor volcó. Fue un accidente». Don Sebastián la observó con intensidad, como evaluando si estaba preparada para la verdad que había mantenido guardada durante años. «El tractor de Gustavo era revisado semanalmente», respondió finalmente.
Tu padre era meticuloso con el mantenimiento de su equipo. Lo sabías, ¿verdad? María asintió lentamente. Cada domingo por la tarde. Era casi un ritual para él. Exactamente. ¿Y recuerdas algo inusual en los días previos al accidente? Visitas inesperadas, discusiones, cualquier cosa fuera de lo normal. María cerró los ojos, forzando su memoria a regresar a aquellos días, buscando detalles que pudiera haber pasado por alto, ensombrecidos por el dolor de la pérdida. Hubo una visita, dijo finalmente, abriendo los ojos. 3 días antes del accidente. Un hombre en un auto negro. Papá me pidió que me fuera a revisar a los caballos mientras hablaban en su despacho. ¿Pudiste ver quién era? María negó con la cabeza. Solo recuerdo que llevaba un traje caro y un reloj que brillaba demasiado. Cuando se fue, papá estaba diferente, preocupado. Esa noche lo escuché discutir con mamá, pero se callaron cuando entré a la cocina. Don Sebastián apretó los puños sobre la mesa. Debió ser Francisco. Siempre tuvo interés en las tierras de El Amanecer, especialmente la zona norte, donde está el manantial que alimenta toda la región. Pero de ahí a causar un accidente, María no pudo terminar la frase. La idea era demasiado dolorosa para articularla. 2 días después del accidente, continuó don Sebastián, cuando aún estábamos organizando el funeral, Francisco Vega presentó documentos que supuestamente demostraban deudas millonarias de la hacienda. Documentos fechados apenas una semana antes. Papá nunca habría firmado algo así sin consultarlo conmigo o con mamá, protestó María. Exactamente. Las firmas eran falsificadas, estoy seguro. Pero en medio del caos del funeral, con tu madre destrozada por el dolor y tú apenas una adolescente, nadie cuestionó adecuadamente esos papeles. María se levantó de la mesa, incapaz de permanecer sentada. Caminó hasta el borde de la terraza, donde el aire fresco de la montaña acariciaba su rostro acalorado por la rabia y el dolor que empezaban a bullir en su interior. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó sin voltearse. Porque no tengo pruebas concretas, respondió don Sebastián acercándose a ella. Solo sospechas y coincidencias. Francisco es demasiado inteligente para dejar rastros, y sin pruebas, acusarlo públicamente sería no solo inútil, sino peligroso. ¿Y el tractor? Desapareció misteriosamente durante la liquidación de la hacienda. Iba a pedir una investigación, pero para entonces ya era demasiado tarde. María se giró para enfrentar a su tío, sus ojos brillantes de determinación a pesar de las lágrimas contenidas. Voy a recuperar el amanecer y voy a descubrir la verdad sobre la muerte de papá con o sin tu ayuda. Don Sebastián asintió, una extraña mezcla de orgullo y preocupación en su mirada. Tendrás toda mi ayuda, María Dolores, pero debemos ser cautelosos y estratégicos. Francisco Vega no es un hombre que se tome a la ligera. Entonces, enséñame, respondió ella con firmeza. Enséñame todo lo que necesito saber para enfrentarlo en su propio terreno. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo frenético para María. Sus días se dividían entre la ciudad y la hacienda, en un programa cuidadosamente diseñado por don Sebastián para transformarla en tiempo récord. Por las mañanas en la ciudad, recibía clases intensivas de finanzas, derecho, historia económica y política de México. Las tardes se dedicaban a la etiqueta social, idiomas y cultura general. 3 días a la semana viajaba a Los Encinos para supervisar la hacienda y pasar tiempo con Relámpago, manteniendo viva su conexión con la tierra y los animales. Cada noche, exhausta pero satisfecha,
María repasaba mentalmente sus avances. Sentía cómo su mente se expandía, absorbiendo conocimientos a una velocidad que sorprendía incluso a sus profesores. Su determinación era implacable, impulsada por un propósito que iba más allá del simple deseo de recuperar lo perdido. Un mes después de la subasta, don Sebastián organizó una pequeña cena en su apartamento. «Es hora de que conozcas a algunas personas importantes», le explicó mientras María se preparaba en su habitación. Se miró al espejo, apenas reconociéndose. El vestido azul marino, elegante pero sobrio, los zapatos de tacón moderado, el maquillaje sutil que resaltaba sus rasgos naturales, su cabello, antes siempre recogido en una trenza práctica, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. La transformación física era notable, pero lo que más la sorprendía era el cambio en su mirada. Seguía siendo ella, la hija de Gustavo Jiménez, pero ahora había una nueva dimensión en sus ojos, una mezcla de conocimiento y propósito. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8. Doña Mercedes fue la primera, elegante como siempre, seguida por un hombre mayor que María reconoció como don Alfonso Valencia, el abogado que había pujado por relámpago en la subasta. Un matrimonio de mediana edad, presentados como los Herrera, importantes accionistas en varios negocios de don Sebastián, completaba el pequeño grupo. Durante el aperitivo, servido en la sala principal con vistas a la ciudad iluminada, María observaba atentamente las dinámicas entre los invitados, poniendo en práctica lo aprendido en sus clases de comportamiento social. Respondía preguntas con educación, pero sin revelar demasiado, consciente de que esta cena era una especie de prueba. María Dolores nos contaba sobre sus avances con la administración de los encinos, comentó don Sebastián mientras pasaban al comedor. En solo un mes ha implementado cambios que han mejorado significativamente la eficiencia de los establos. Impresionante, comentó la señora Herrera con genuino interés. Siempre he creído que la experiencia práctica vale más que 1000 teorías. ¿Había trabajado antes en una hacienda similar? María intercambió una mirada rápida con su tío antes de responder. Crecí en la hacienda El Amanecer. Mi padre me enseñó todo sobre administración rural desde que era niña. ¿El Amanecer? El señor Herrera alzó las cejas con evidente reconocimiento. Una propiedad magnífica en su momento. Lamentable lo que ocurrió después de la muerte de Gustavo Jiménez. ¿Conoció a mi padre?, preguntó María, sorprendida. Coincidimos en algunas reuniones de productores agrícolas, respondió Herrera. Un hombre íntegro, respetado por todos. Su muerte fue una verdadera pérdida para la comunidad y una ganancia para otros, añadió don Alfonso Valencia, el abogado, con voz deliberadamente casual, mientras cortaba un trozo de filete. Las tierras del Amanecer fueron adquiridas por diversos compradores a precios ridículamente bajos durante la liquidación. Un silencio tenso se instaló momentáneamente en la mesa. María notó cómo don Sebastián y doña Mercedes intercambiaban miradas significativas. María Dolores tiene intención de recuperar la hacienda familiar, anunció finalmente don Sebastián, confirmando lo que hasta entonces había sido un plan privado entre ellos. ¿De verdad? Doña Mercedes la miró con renovado interés. Es una empresa ambiciosa, querida. La propiedad está ahora fragmentada entre varios dueños. El principal siendo Francisco Vega, añadió don Alfonso, dejando el tenedor sobre el plato, quien, casualmente, acaba de anunciar un proyecto turístico masivo en la zona. María sintió que su corazón se aceleraba. Un proyecto turístico.
En el Amanecer, un complejo hotelero de lujo, confirmó el abogado. Han comenzado los trámites para cambiar el uso de suelo de agrícola a turístico. El anuncio oficial se hará la próxima semana durante la gala anual del Grupo Continental, a la cual, por cierto, estamos invitados, intervino don Sebastián, mirando directamente a María. Creo que sería una excelente oportunidad para tu presentación oficial en sociedad. La habitación pareció encogerse alrededor de María. La idea de enfrentarse a Francisco Vega en un evento social, rodeada de la élite que una vez la había mirado con desdén, resultaba intimidante y a la vez extrañamente tentadora. ¿Estás seguro de que estoy lista?, preguntó a su tío. Fue doña Mercedes quien respondió con una sonrisa cálida pero determinada. Más que lista, querida, es hora de que Francisco Vega descubra que los Jiménez no son tan fáciles de eliminar como él pensaba. Durante el postre, la conversación derivó hacia temas más ligeros, pero María apenas participaba, su mente procesando la nueva información y ajustando sus planes. El proyecto turístico amenazaba con transformar irreversiblemente las tierras que su padre había cuidado con tanto amor. Debía actuar rápido, pero también con inteligencia. Después de que los invitados se marcharan, María y don Sebastián permanecieron en la terraza, contemplando las luces de la ciudad en silencio. La gala del Grupo Continental, murmuró finalmente María. ¿Por qué tengo la sensación de que estoy a punto de entrar en la cueva del lobo? Don Sebastián sonrió levemente, porque eso es exactamente lo que harás. Pero no irás desarmada ni sola. El Hotel Emperador, uno de los más exclusivos de Ciudad de México, resplandecía aquella noche como un palacio de cristal y oro. Sus salones históricos, testigos de un siglo de acuerdos políticos y económicos que habían moldeado el destino del país, acogían ahora la gala anual del Grupo Continental. María contempló su reflejo en el espejo del vestidor mientras doña Mercedes, quien se había ofrecido a acompañarla, ajustaba los últimos detalles de su atuendo. El vestido verde esmeralda, diseñado especialmente para ella, combinaba elegancia sofisticada con una sencillez que reflejaba su personalidad. Su cabello, recogido en un moño bajo, estaba adornado con una delicada peineta de plata que había pertenecido a su madre y que don Sebastián había recuperado misteriosamente. «Perfecto», declaró doña Mercedes, dando un paso atrás para admirar el resultado. «Pareces exactamente lo que eres, una Jiménez Montijo. Tu madre estaría orgullosa». María intentó sonreír, pero la tensión que sentía era demasiado intensa. Esta noche no era solo su presentación oficial en sociedad, era el primer paso de un plan cuidadosamente elaborado para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre y recuperar el amanecer. ¿Nerviosa?, preguntó doña Mercedes con suavidad. Aterrorizada, admitió María. Una cosa es aprender etiqueta social en teoría, y otra muy distinta es enfrentarse a personas que hasta hace poco me miraban como si fuera invisible. No cometas el error de confundir los nervios con debilidad, respondió la mujer mayor, ajustando el collar de esmeraldas que complementaba el vestido. Y usar los nervios como combustible, eso es lo que hacemos las mujeres desde el principio de los tiempos. Don Sebastián las esperaba en el salón, impecable en su traje de gala. Al ver a María, una sombra de emoción cruzó su rostro habitualmente reservado. «¿Te pareces tanto a Isabel?», dijo simplemente, ofreciéndole su brazo. «Tienes su misma presencia». El trayecto hacia el hotel transcurrió en un silencio cargado de anticipación. Don Sebastián repasó por última vez los detalles importantes,
nombres de personas clave, información sobre el proyecto turístico que Francisco anunciaría y la estrategia que habían planificado. «Recuerda», dijo finalmente mientras el Mercedes se detenía frente a la entrada iluminada del hotel, «esta noche solo observamos y recopilamos información. Nada de confrontaciones directas». María asintió, aunque sentía la sangre hervir ante la idea de estar en la misma habitación que el hombre que posiblemente había causado la muerte de su padre. Al descender del automóvil, fue inmediatamente consciente de las miradas que atraían. Don Sebastián Jiménez Montijo rara vez asistía a eventos sociales, y su presencia, acompañado de una joven desconocida y de la respetada doña Mercedes Valencia, generaba un revuelo inevitable. «Don Sebastián, qué sorpresa tan agradable», saludó el director del hotel personalmente, guiándolos hacia el gran salón donde ya resonaban las conversaciones y la música de una pequeña orquesta. La entrada de María al salón produjo exactamente el efecto que don Sebastián había anticipado. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente, los invitados girándose para observar a los recién llegados. Entre la multitud, María distinguió inmediatamente a Rodrigo y sus amigos, quienes la miraban con una mezcla de asombro y horror al reconocerla. «Ignóralos», susurró don Sebastián, guiándola hacia el centro del salón. «Esta noche hay peces más grandes que impresionar». No habían avanzado ni 10 pasos cuando Francisco Vega apareció frente a ellos, su sonrisa calculadora contrastando con la frialdad de sus ojos. «Sebastián, qué inesperada sorpresa», dijo, extendiendo su mano. «Tu presencia honra nuestra gala». «Francisco», respondió don Sebastián con una cordialidad estudiada, «no podía perderme el anuncio de tu nuevo proyecto». «Creo que ya conoces a mi sobrina, María Dolores». Los ojos de Francisco se posaron en María, evaluándola con una intensidad perturbadora. «Por supuesto, aunque apenas tuvimos oportunidad de hablar adecuadamente en la valenciana. Estás transformada, querida. La ciudad te sienta bien». «El campo siempre será mi verdadero hogar, señor Vega», respondió María con una sonrisa educada pero firme. «Especialmente el amanecer». Un destello de inquietud cruzó el rostro de Francisco, tan breve que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera observándolo con tanta atención como María. «Ah, sí, la antigua hacienda de tu padre», dijo, recuperando rápidamente la compostura. «Un lugar con mucho potencial, desperdiciado durante años en cultivos tradicionales de bajo rendimiento. Mi padre creía en la agricultura sostenible y el respeto por la tierra», respondió María, manteniendo su tono ligero a pesar de la rabia que crecía en su interior. «Valores que parecen escasear en estos tiempos». Doña Mercedes intervino hábilmente antes de que la conversación se tensara más. «De Francisco, he oído rumores fascinantes sobre tu proyecto. ¿Es cierto que planeas construir un campo de golf que requerirá desviar el río que atraviesa la propiedad?» La pregunta, aparentemente inocente, provocó que Francisco desviara su atención de María. «Los detalles se anunciarán oficialmente durante la presentación, mi querida Mercedes. Pero puedo adelantarte que será el complejo turístico más ambicioso jamás construido en la región». Mientras Francisco se explayaba sobre las maravillas de su proyecto, María observó a los invitados que los rodeaban. Reconoció a varios políticos locales, empresarios influyentes y lo que parecían ser inversores extranjeros. El poder y el dinero concentrados en aquel salón eran abrumadores. «Discúlpenme un momento», dijo Francisco finalmente, notando la llegada de nuevos invitados importantes. «El deber llama, María Dolores»,
Espero que podamos continuar nuestra conversación más tarde. Hay mucho que me gustaría discutir contigo, en privado. En cuanto Francisco se alejó, don Sebastián tomó a María por el brazo y la guió discretamente hacia un rincón más tranquilo. Lo provocaste deliberadamente, murmuró, aunque no parecía enfadado. Mas necesitaba ver su reacción, respondió María, y la obtuve. Está nervioso, tío. La mención de el amanecer lo inquietó. Lo noté, pero ten cuidado. Francisco es como una serpiente, más peligroso cuando se siente acorralado. La velada continuó con María moviéndose por el salón con una gracia que habría resultado imposible apenas un mes atrás. Siguiendo los consejos de doña Mercedes, observaba, escuchaba y recopilaba información, presentándose con una modestia calculada que desarmaba a sus interlocutores. «Es asombroso», comentó un anciano banquero a don Sebastián. «Tu sobrina tiene un encanto natural que no se puede enseñar. ¿Dónde ha estado escondida todos estos años? Aprendiendo lo que realmente importa en la vida», respondió don Sebastián enigmáticamente. Durante la cena, María fue colocada estratégicamente en una mesa cercana a la de Francisco Vega, pero no en la misma. Desde su posición, podía observarlo sin ser demasiado obvia. Lo vio intercambiar documentos con un hombre de aspecto extranjero, hablar animadamente con un funcionario gubernamental y brindar repetidamente con quienes parecían ser sus socios principales en el proyecto. Cuando los camareros retiraron los platos del postre, las luces del salón se atenuaron y un proyector iluminó una pantalla gigante. Francisco Vega subió al pequeño escenario, recibido por aplausos entusiastas. «Distinguidos invitados», comenzó con voz potente. «Esta noche es histórica para el Grupo Continental y para el futuro de nuestro querido estado. Me complace presentarles Paraíso Amanecer, un complejo turístico que redefinirá el lujo y la exclusividad en México. Las imágenes en la pantalla mostraban renders impresionantes, un hotel de 5 estrellas, villas de lujo, un campo de golf de 18 hoyos y un spa construido alrededor del manantial natural que María conocía tan bien. El corazón del amanecer, la fuente que daba vida a todas las tierras circundantes, convertido en una atracción para turistas adinerados. Como pueden ver, continuó Francisco, este proyecto no solo generará miles de empleos y millones en inversión extranjera, sino que transformará una zona agrícola improductiva en un destino turístico de clase mundial. María apretó los puños bajo la mesa, sintiendo como cada palabra era una puñalada a la memoria de su padre. Las tierras que Gustavo Jiménez había cuidado con devoción, donde había criado a su familia y construido una comunidad, reducidas a zona agrícola improductiva. La primera fase comenzará en 30 días, anunció Francisco con orgullo. Ya contamos con todos los permisos necesarios y el respaldo de las autoridades locales. Mientras el público aplaudía, María sintió que algo se rompía dentro de ella. 30 días. Solo tenía 30 días para detener la destrucción del amanecer. Al concluir la presentación, los invitados se dispersaron para continuar con las conversaciones y los bailes. María se excusó brevemente para dirigirse al tocador, necesitando un momento de soledad para recuperar la compostura. En el elegante baño de damas se apoyó contra el mármol frío del lavabo, respirando profundamente. La puerta se abrió y por el espejo vio entrar a una mujer joven que reconoció como la hija de uno de los socios de Francisco. «Así que tú eres la famosa sobrina de Jiménez Montijo», dijo la joven, aplicándose lápiz labial sin mirar directamente a María.
la chica campesina que ahora juega a ser de la alta sociedad. María se giró lentamente. Y tú debes ser Daniela Vega. Tu padre habla mucho de ti. La joven pareció sorprendida de que María conociera su nombre. ¿Mi padre? Sí. Mencionó que estabas en Europa, estudiando arte, ¿verdad? Aunque también comentó algo sobre unos problemas con la policía francesa. Curioso que hayas regresado justo ahora. El rostro de Daniela palideció visiblemente. No sé de qué hablas, no importa, respondió María con una sonrisa enigmática, recordando las lecciones de su tío sobre cómo sembrar la duda en un adversario. Todos tenemos secretos, ¿no crees? La diferencia es que algunos secretos pueden enterrarse y otros tienen forma de salir a la superficie cuando menos lo esperamos. Sin esperar respuesta, María se dirigió a la puerta, pero antes de salir, Daniela la llamó. Espera. ¿Qué sabes exactamente sobre mí? María se detuvo en el umbral, lo suficiente para entender que tu padre haría cualquier cosa para protegerte, incluso sacrificar un proyecto en el que ha invertido millones. Dejando a Daniela visiblemente perturbada, María regresó al salón con una nueva determinación en su mirada. Acababa de descubrir algo crucial. Francisco Vega tenía un punto débil, y ese punto débil era su hija. A la mañana siguiente de la gala, el despacho de don Sebastián en su residencia se convirtió en un centro de operaciones improvisado. María, don Alfonso Valencia, doña Mercedes y dos investigadores privados de confianza analizaban meticulosamente toda la información recopilada durante el evento. El proyecto tiene fisuras legales, explicaba don Alfonso, señalando varios documentos extendidos sobre la mesa. Los permisos para desviar el cauce del río requieren estudios de impacto ambiental que simplemente no existen. Y el cambio de uso de suelo fue aprobado con sorprendente rapidez, lo que sugiere posibles irregularidades. Irregularidades es una forma educada de llamar a la corrupción, comentó doña Mercedes, revisando otros papeles. 3 de los funcionarios que firmaron estos permisos tienen conexiones financieras con empresas subsidiarias del Grupo Continental. María escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Durante la noche apenas había dormido, su mente trabajando incansablemente, conectando piezas del rompecabezas. Necesitamos más que sospechas, dijo finalmente. Necesitamos pruebas concretas si queremos detener este proyecto y, más importante aún, vincular a Francisco con la muerte de mi padre. Don Sebastián, quien había permanecido en silencio, observando a su sobrina con evidente orgullo, finalmente intervino. Creo que tenemos un camino, dijo, colocando una fotografía sobre la mesa. En ella aparecía Daniela Vega, la hija de Francisco, en lo que parecía ser una fiesta en París. Según nuestras fuentes, Daniela estuvo involucrada en un incidente grave en Francia hace 6 meses, un accidente automovilístico donde una persona resultó gravemente herida. Francisco utilizó sus influencias y dinero para encubrirlo todo y traerla de vuelta a México. ¿Y cómo nos ayuda esto?, preguntó María, aunque ya intuía la dirección que tomaba el pensamiento de su tío. Daniela siempre ha sido el talón de Aquiles de Francisco, explicó don Sebastián. Es su única hija y haría cualquier cosa por protegerla, incluso sacrificar sus proyectos más ambiciosos. No podemos chantajearlo, protestó María. Eso nos pondría a su nivel. No hablo de chantaje, aclaró don Sebastián. Hablo de negociación, ofrecerle una salida donde todos ganen, o al menos donde él pierda menos. Don Alfonso asintió, comprendiendo.
Di un intercambio, la información sobre su hija a cambio de el amanecer y la verdad sobre la muerte de Gustavo. Exactamente, confirmó don Sebastián, pero para que esto funcione necesitamos algo más que rumores sobre Daniela, necesitamos pruebas irrefutables. Y sé quién puede tenerlas, intervino doña Mercedes levantando su teléfono. Mi sobrino es diplomático en la Embajada de México en Francia. Si hay registros oficiales del incidente, por muy enterrados que estén, él puede encontrarlos. Los investigadores fueron despachados con instrucciones precisas, mientras María y don Sebastián se preparaban para la siguiente fase del plan. «Hay algo más que deberías saber», dijo don Sebastián cuando quedaron a solas. «Es algo que he estado investigando desde que reapareciste en mi vida». Se dirigió a su caja fuerte, oculta tras un cuadro de paisaje campestre que María ahora reconocía como una vista del amanecer. Extrajo una carpeta gruesa y se la entregó. «¿Qué es esto?», preguntó María. «El resultado de 3 años de investigación privada», respondió su tío. «Y comencé a recopilar esta información poco después de la muerte de tu padre, pero sin acceso a la hacienda y con Francisco bloqueando cada intento legal que hice, el progreso fue lento». María abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo primero que vio fue una fotografía del tractor volcado donde había muerto su padre. Le siguieron informes técnicos, declaraciones de testigos, análisis forenses. «La última página», indicó don Sebastián con voz grave. María pasó hasta el final del informe, donde un documento oficial, sellado por un laboratorio independiente, mostraba el análisis del sistema de frenos del tractor. «Manipulación deliberada», leyó en voz alta, sintiendo que le faltaba el aire. Los cables del sistema de frenos fueron parcialmente cortados, provocando un fallo catastrófico al someterse a la presión de una pendiente. Dejó caer el informe sobre la mesa, incapaz de continuar. La confirmación de lo que había sospechado era como recibir un golpe físico. Su padre no había muerto en un accidente, había sido asesinado. «¿Cómo obtuviste esto?», preguntó cuando pudo recuperar la voz. «Joaquín, el capataz de los encinos, trabajaba para tu padre antes», explicó don Sebastián. «La mañana del accidente fue él quien encontró el tractor. Antes de que llegaran las autoridades, tuvo la precaución de tomar algunas piezas del sistema de frenos que le parecieron sospechosas. Las guardó durante años, sin saber qué hacer con ellas. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?». «Porque quería estar completamente seguro antes de abrir esta herida», respondió don Sebastián, sus ojos reflejando el peso de años guardando esta información. «Y el análisis final llegó apenas hace 3 días». María se levantó y caminó hacia la ventana, intentando procesar esta revelación. La rabia y el dolor que había mantenido bajo control durante años amenazaban con desbordarse. «¿Hay algo que vincule esto directamente con Francisco?», preguntó finalmente, su voz ahora fría y calculadora. «No directamente», admitió don Sebastián, «pero hay una conexión interesante. El mecánico que realizaba el mantenimiento regular del tractor desapareció 2 días después del accidente. Reapareció un mes más tarde en Guadalajara, con una cuenta bancaria considerablemente más abultada y un trabajo nuevo en una empresa subsidiaria de Grupo Continental», completó María, las piezas encajando como un rompecabezas macabro. «Exactamente». El silencio que siguió fue interrumpido por el teléfono de don Sebastián. Era doña Mercedes. «Tenemos los documentos de Francia», anunció don Sebastián después de colgar, «y son más comprometedores de lo que imaginábamos. No fue solo un accidente con un herido.
La persona que Daniela atropelló mientras conducía bajo los efectos del alcohol falleció 3 días después en el hospital. Francisco no solo encubrió un accidente, encubrió un homicidio involuntario. ¿Y ahora qué?, preguntó María, su mente trabajando a toda velocidad. «Y ahora», respondió don Sebastián, «concertamos una reunión privada con Francisco Vega». 2 días después, el Mercedes de don Sebastián se detenía frente a las oficinas centrales del Grupo Continental, un imponente rascacielos de cristal y acero en el centro financiero de la ciudad. María, vestida con un traje sastre color arena que le daba un aire de autoridad sin sacrificar su juventud, respiró profundamente antes de descender del vehículo. «Recuerda», dijo don Sebastián mientras subían en el ascensor privado hacia el piso ejecutivo, «mantén la calma independientemente de lo que ocurra. Francisco intentará provocarte, desestabilizarte. No se lo permitas». María asintió. Llevaba la carpeta con las pruebas del sabotaje al tractor de su padre en un maletín, junto con los documentos sobre el encubrimiento en Francia. No sabía si tendría el valor de enfrentar al hombre que posiblemente había ordenado la muerte de su padre sin perder el control, pero estaba determinada a intentarlo. La secretaria de Francisco los recibió con eficiencia profesional y los condujo directamente a la sala de juntas principal, donde Francisco los esperaba de pie frente a un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Sebastián, María Dolores, saludó, girándose para enfrentarlos. «Debo admitir que su solicitud de reunión me intrigó, especialmente la parte donde mencionaban asuntos familiares urgentes. Agradecemos que nos haya recibido con tan poca antelación», respondió don Sebastián, tomando asiento en la cabecera opuesta de la larga mesa de conferencias, un movimiento sutil pero claro de desafío a la autoridad de Francisco en su propio territorio. María se sentó a la derecha de su tío, manteniendo su expresión neutral a pesar de la tormenta emocional que sentía en su interior. «¿Y bien?», preguntó Francisco, claramente impaciente. «Tengo una agenda muy apretada hoy». «Nos imaginamos», dijo don Sebastián, «preparar el inicio de obras para un proyecto como Paraíso Amanecer debe ser todo un desafío logístico. De hecho», respondió Francisco con orgullo apenas disimulado, «la maquinaria pesada llegará la próxima semana. Las obras preliminares comenzarán inmediatamente después». «Es sobre ese proyecto que queremos hablar», intervino María, su voz firme, «o más específicamente sobre las tierras del amanecer». Francisco entrecerró los ojos, su expresión endureciéndose levemente. «¿Qué hay con ellas? Fueron adquiridas legalmente durante la liquidación de la hacienda. Todos los documentos están en orden, incluyendo los documentos que muestran las deudas supuestamente contraídas por mi padre», preguntó María, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Porque hemos encontrado algunas inconsistencias en esos registros». «No sé a qué se refieren», respondió Francisco, aunque un leve tic en su ojo izquierdo traicionaba su incomodidad. «Y si tienen alguna duda sobre la legalidad de las transacciones, les sugiero que consulten con sus abogados, aunque les advierto que cualquier demanda será infructuosa y costosa». «No estamos aquí para amenazar con demandas», intervino don Sebastián con tono conciliador. «Estamos aquí para proponer un acuerdo beneficioso para todas las partes». «¿Un acuerdo?», Francisco soltó una risa breve y fría. «¿Qué podrían ofrecerme ustedes que valga la pena considerar?». María abrió su maletín y extrajo un sobre que deslizó por la mesa hacia Francisco. «Discreción», dijo simplemente. Francisco
miró el sobre con sospecha antes de abrirlo. Su rostro, normalmente impasible, perdió todo color mientras examinaba los documentos sobre el incidente en Francia y la subsiguiente operación de encubrimiento. ¿De dónde sacaron esto?, preguntó, su voz ahora apenas un susurro. Eso no importa, respondió don Sebastián. Lo que importa es que estos documentos nunca llegarán a las autoridades francesas ni a la prensa, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo razonable. Francisco cerró el sobre y lo apretó entre sus manos. Por primera vez desde que María lo conocía, parecía genuinamente vulnerable, casi humano. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó después de un largo silencio. Las tierras del amanecer, respondió María inmediatamente. Todas ellas, devueltas a su legítimo dueño, la familia Jiménez. Imposible, dijo Francisco, recuperando parte de su compostura. He invertido millones en ese proyecto. Hay contratos firmados, compromisos con inversores internacionales. Estamos dispuestos a compensar razonablemente tus inversiones directas, ofreció don Sebastián, pero el proyecto turístico debe cancelarse. Francisco se levantó y caminó hacia la ventana dándoles la espalda. ¿Esto es chantaje, Sebastián? Nunca lo habría esperado de ti. Prefiero llamarlo justicia poética, respondió don Sebastián. Considerando que tú mismo utilizaste métodos cuestionables para adquirir esas tierras en primer lugar. No tienen pruebas de eso, dijo Francisco, girándose para enfrentarlos nuevamente. María extrajo entonces la segunda carpeta de su maletín. Sobre eso, dijo, abriendo la carpeta para revelar el informe sobre el sabotaje al tractor, creo que deberías revisar esto también. El sol se alzaba sobre las colinas de El Amanecer, bañando los campos con una luz dorada que parecía bendecir la tierra. María, montada sobre Relámpago, recorría lentamente los linderos de la hacienda, deteniéndose ocasionalmente para contemplar el paisaje que ahora, después de 3 años de ausencia, volvía a pertenecerle. 6 meses habían pasado desde aquella tensa reunión en las oficinas del Grupo Continental. 6 meses de batallas legales, negociaciones y, finalmente, victoria. Las tierras de El Amanecer habían sido devueltas a la familia Jiménez y el proyecto Paraíso Amanecer cancelado definitivamente. María desmontó junto al manantial que había sido el corazón de la hacienda desde tiempos inmemoriales. El agua cristalina brotaba de la tierra como lo había hecho siempre, ajeno a las luchas de poder de los humanos. Se arrodilló para beber directamente de la fuente, un gesto que su padre le había enseñado como muestra de respeto a la tierra que lo sustentaba. Tu padre solía hacer exactamente lo mismo, dijo una voz detrás de ella. Don Sebastián se acercaba a pie, vestido con ropa casual apropiada para el campo, tan diferente de los trajes impecables que usaba en la ciudad. María sonrió. Algunas tradiciones merecen mantenerse vivas. ¿Estás lista?, preguntó su tío, extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. Los invitados comenzarán a llegar pronto. María asintió, montando nuevamente a Relámpago. Juntos, tío y sobrina cabalgaron de regreso hacia la casa principal, que había sido renovada durante los últimos meses. No para convertirla en una mansión ostentosa, sino para devolverle su gloria original como el corazón palpitante de una hacienda productiva. Al llegar al patio central, varios trabajadores terminaban los preparativos para la ceremonia que tendría lugar esa tarde. La reinauguración oficial de la hacienda El Amanecer y el anuncio de su nueva dirección. María se dirigió a su habitación para cambiarse. Al pasar frente al despacho que una vez perteneció a su padre, ahora renovado pero conservando su esencia,
no pudo evitar detenerse. Sobre el escritorio descansaba la carpeta con todos los documentos relacionados con la muerte de Gustavo Jiménez. La verdad completa había salido a la luz durante los meses posteriores a la confrontación con Francisco. El mecánico que había saboteado el tractor, presionado por la evidencia, había confesado finalmente, implicando directamente a Francisco Vega. Las autoridades habían iniciado un proceso judicial que aún estaba en curso, pero que prometía justicia después de tantos años. Francisco, hundido por los escándalos y abandonado por sus socios de negocios, había huido del país hacia un destino desconocido. Su imperio financiero se desmoronaba día a día bajo investigaciones por corrupción, fraude y ahora complicidad en homicidio. Daniela, su hija, había optado por cooperar con las autoridades tanto en México como en Francia para limpiar su nombre. La última vez que María supo de ella, estaba comenzando una nueva vida lejos del legado tóxico de su padre. ¿Nerviosa?, preguntó doña Carmen, entrando a la habitación con el vestido que María usaría para la ceremonia, un diseño sencillo pero elegante en tonos azules que recordaban al cielo del amanecer. Un poco, admitió María, es una gran responsabilidad. Una responsabilidad para la que has nacido, respondió la mujer mayor con una sonrisa cálida. Oh, tu padre estaría tan orgulloso de ti. Una hora más tarde, el patio central de la hacienda se había llenado de invitados, desde los trabajadores del campo y sus familias hasta figuras importantes del mundo empresarial y político. Don Sebastián había insistido en una celebración inclusiva que reflejara la visión de María para el futuro de El Amanecer. Entre los asistentes, María distinguió a Rodrigo Montero y sus amigos, ahora considerablemente más humildes después de que sus familias sufrieran las consecuencias de su asociación con Francisco Vega. Habían venido por insistencia de don Sebastián, quien creía firmemente en las segundas oportunidades. «Tu atención, por favor», anunció don Sebastián, subiendo al pequeño podio instalado para la ocasión. Hoy no solo celebramos la recuperación de estas tierras por su legítima dueña, sino también el inicio de una nueva era para El Amanecer. Los aplausos resonaron mientras María se acercaba al podio, consciente de todas las miradas fijas en ella. Ya no era la joven campesina tímida que había entrado temerosa a una subasta de caballos. Ahora se movía con la confianza tranquila de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial, comenzó, su voz clara y firme. El Amanecer siempre fue más que una hacienda para mi padre. Era un sueño, una visión de lo que la agricultura podía ser cuando se practicaba con respeto por la tierra y por quienes la trabajan. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos de los asistentes. Hoy quiero anunciar que ese sueño no solo continuará, sino que se expandirá. El Amanecer se convertirá en un centro de innovación agrícola sostenible, donde las prácticas tradicionales que mi padre amaba se combinarán con nuevas tecnologías para crear un modelo que pueda ser replicado en otras haciendas. Los murmullos de aprobación se extendieron entre el público. Además, continuó María, una parte de la hacienda será dedicada a un programa educativo para jóvenes de comunidades rurales, ofreciéndoles las herramientas y conocimientos que les permitan desarrollar sus propias empresas agrícolas. Don Sebastián, de pie junto a ella, asintió con evidente orgullo. Este proyecto no sería posible sin el apoyo incondicional de mi tío, don Sebastián Jiménez Montijo, quien no solo me ayudó a recuperar estas tierras,
sino que me enseñó que el verdadero poder no reside en el dinero o la influencia, sino en mantenerse fiel a uno mismo y a sus valores. Los aplausos estallaron nuevamente, mientras don Sebastián, visiblemente emocionado, abrazaba a su sobrina. La ceremonia continuó con la bendición tradicional de los campos y la presentación del equipo que trabajaría con María en la nueva etapa de El Amanecer. Al caer la tarde, mientras los invitados disfrutaban de una cena al aire libre con productos de la propia hacienda, María se alejó momentáneamente para disfrutar de un momento de soledad. Se dirigió a la pequeña colina donde descansaban las tumbas de sus padres, ahora rodeadas de flores silvestres. El viento suave agitaba su cabello mientras contemplaba las lápidas de mármol sencillo. «Lo logramos, papá, mamá», susurró. «El amanecer está a salvo, y la verdad, finalmente, ha salido a la luz». Una presencia a su espalda la hizo girarse. Era Joaquín, el antiguo capataz que ahora había regresado para ayudar en la administración de la hacienda. «Disculpe la interrupción, señorita María», dijo con respeto. «Oh, pero hay algo que quiero mostrarle». La guió hasta un rincón apartado de los establos, donde una yegua recién parida amamantaba a su potrillo. Un animal de pelaje castaño con una característica mancha blanca en forma de rayo que descendía por su frente. «Nació esta mañana», explicó Joaquín, «el primer caballo nacido en el amanecer desde su regreso. Pensé que querría verlo». María se arrodilló junto al potrillo, acariciando suavemente su cabeza. El animal la miró con ojos curiosos, sin miedo, como reconociendo en ella a una amiga. «Es idéntico a Relámpago cuando era pequeño», murmuró María, la emoción haciendo que su voz temblara ligeramente. «El círculo se completa», dijo una voz detrás de ellos. Don Sebastián había seguido a María y ahora contemplaba la escena con una sonrisa serena. «La vida continúa», asintió María, poniéndose de pie. «Y con ella, la esperanza». Mientras regresaban juntos hacia la celebración, María no pudo evitar recordar aquel día en la subasta, cuando las lágrimas por Relámpago habían provocado la burla de aquellos que no entendían el valor de lo que no puede comprarse. Ahora, esas mismas personas la miraban con respeto, algunos incluso con admiración. No era el apellido Jiménez Montijo lo que les imponía respeto, comprendió María. Era la fuerza que había demostrado, la determinación para luchar por lo que creía justo y la capacidad de mantener su esencia a pesar de las circunstancias cambiantes. El sol comenzaba a ponerse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos que daban nombre a la hacienda. Un nuevo amanecer se aproximaba, tanto literal como figurativamente, lleno de promesas y posibilidades. María Dolores Jiménez Montijo, la joven campesina que una vez había sido objeto de burlas por llorar por un caballo, ahora miraba hacia ese futuro con la certeza tranquila de quien ha encontrado su lugar en el mundo y está lista para dejar su propia huella en él.